Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de recuperación del periodo del Viernes Santo, ¿no? Y vamos a un poquito retomar el tema 4, ¿no? Donde estábamos y avanzar al más el mismo relato. Bueno, vamos a iniciar y vamos a compartir las diapositivas y bueno, estábamos viendo este tema o empezando a revisar las vinculaciones bueno, las consideraciones del derecho como ciencia y como arte, y además incluye este tema algunas de las teorías del derecho de los filósofos del derecho contemporáneos más renombrados, ¿no? En este caso, del positivismo jurídico, ¿no? Entonces, se han hecho, como habíamos visto, diversas comparaciones entre el derecho y las manifestaciones artísticas, ¿no? Como la literatura, el teatro, ¿verdad? En los que, bueno, se apoya el derecho en, en su parte práctica o en el ejercicio, ¿verdad? En el teatro extrae eh, las técnicas necesarias para poder exponer los argumentos, y de la literatura se extrae también las técnicas para poder realizar nuestras manifestaciones escritas, ¿no? El derecho sabemos que eminentemente en nuestro sistema se lleva por la escritoriedad, ¿no? Tenemos que realizar escrituras públicas, contratos, demandas, contestaciones, ¿no? Y indudablemente tiene que ver con el estilo, con el sello personal, la redacción propia de cada uno de los actores del derecho, y esto ya no tiene un método, ¿verdad? Y lo que no tiene método es un arte, ¿no? Entonces, ahí empieza a establecerse la relación del derecho con el arte, ¿verdad? O a actuar de manera conjunta, ¿verdad? Y también se realizaban las comparaciones entre los papeles de los actores jurídicos con los papeles de los protagonistas del teatro, ¿verdad? Donde el ordenamiento, el conjunto de normas y reglas es eh, es el guión, ¿verdad? El juez es el director, los actores son las partes en oposición, y la comunidad es la sociedad o el público, ¿verdad? Entonces, indudablemente, las normas y las sentencias y las decisiones tienen que siempre estar avaladas por el público, por la sociedad en general, que es, eh, en último caso, eh, el titular del poder, ¿verdad? El soberano, ¿no? Entonces, estas leyes y las decisiones no tienen que afectar o no tienen que ir en contra de los valores socialmente aceptados, ¿no? Para que no cause una confusión social, ¿no? Entonces, y también habíamos señalado que hay una relación del derecho con el arte en cuanto se expresa, ¿no? Últimamente se ha estado hablando de un derecho al arte, ¿no? Que resultaría inexcusable para el gozo pleno y protegido del arte en cualquiera de sus condiciones adquiridas o de sus manifestaciones, ¿no? En las que se presente delante del sujeto, que puede ser un autor o un espectador. Entonces, no puedo ser perseguido por una manifestación artística, ¿verdad? Y tampoco se me puede privar de presenciar, por ejemplo, una obra cinematográfica, fotográfica, una exposición, eh, solamente, por ejemplo, con razones políticas, ¿verdad? ¿No? Una cosa es eh, esa discriminación, ¿no? Eh, esa limitante, y otra es que ya vaya en contra de los valores socialmente aceptados, ¿no? Entonces, pero como cada vez es más amplio y está más en boga la individualidad y la libertad, entonces todo es cada vez más amplio, ¿verdad? Y mucho más el arte. Entonces, por eso se exige ese derecho al arte, ¿no? Ahora, dentro de los actores habíamos mencionado al juez, ¿verdad? El juez es la persona que emite la sentencia judicial, ¿verdad? Esta sentencia judicial
eh, se basa en la ley, pero vamos a ver que si eso no es una copia exacta de la ley. Bueno, ya habíamos visto que no lo es, ¿verdad? Entonces, empezamos diciendo que el derecho es una ciencia fáctica, ¿no? Y que su campo de acción está constituido por diversas instituciones jurídicas que interactúan con las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y que les dan, digamos, instrumentos para que puedan ser establecidas de una manera, digamos, más formal, ¿verdad? Y más, eh, y que se lleven de manera pacífica, ¿no? Entonces, el derecho, ¿verdad? Estas instituciones jurídicas a veces regulan la conducta humana, declarando algunos intereses, ¿no? O derechos, ¿no? Como en la Constitución, las leyes, ¿no? Y otras veces imponen conductas en forma restitutoria o resarcitoria, ¿no? Como por ejemplo el derecho penal o también las sentencias, ¿verdad? Que son parte del derecho y de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Las decisiones de los juzgadores que al final son una ley entre las partes que tiene que cumplirse. Entonces, la sentencia, ¿no? Es como una decisión del juez, ¿no? Tiene que ser armónica y complementaria en su contenido, ¿no? Tiene que tener congruencia, se llama eso, no puede estar, no puede tener dobles interpretaciones, ambigüedades o conflictos en entre una parte y otra de la sentencia, ¿verdad? Y además tiene que ser totalmente justificada, ¿verdad? Eso se llama cumplir con el principio de congruencia y con el principio de razonabilidad. Que tienen que cumplir todas las órdenes, todas las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, la sentencia se entiende en primer lugar como un acto jurídico, como señala acá, ¿verdad? Que dirime un conflicto, reconoce, declara o extingue una situación jurídica con implicaciones sociales directas a través de un representante del poder del Estado, ¿no? Este representante es el juez, ¿no? Y este Estado o los componentes, ¿verdad? Los ciudadanos están obligados a respetar la legalidad, seguridad jurídica y los derechos fundamentales dentro de un marco normativo establecido, ¿no? Entonces, esta sentencia, ¿no? Lo que hace es asegurar o garantizar esta seguridad jurídica y el respeto a los derechos dentro de este marco normativo. Entonces, pero más que un acto jurídico procesal, además es también, ante todo, un acto del juez, ¿no? De la persona que está actuando como juzgador y de ahí que podemos decir, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que lleva su sello personal y su estilo y su firma, ¿no? Y por eso se decía antes que la sentencia vale lo que vale el hombre que la dicta. O sea que sí, es un acto representativo así de la autoridad en su parte instrumental, es una creación del hombre, de su voluntad y además de una operación de su inteligencia, ¿no? Donde intervienen varios aspectos subjetivos, ¿verdad? Lógicos, fácticos, jurídicos y, no, y, eh, y tiene que resolver de acuerdo a todo, haciendo una síntesis de todos esos aspectos o situaciones que le van a ayudar a resolver o a emitir una solución al problema planteado que se va a traducir en una sentencia, ¿verdad? Que mm, mm, es un acto procesal, pero es el acto procesal que cierra el proceso, ¿verdad? Por esto se señala aquí que es la llave del proceso, ¿no? Entonces, como la llave del proceso, lo cierra para que no pueda haber actos posteriores y esta sentencia pueda adquirir fuerza, calidad de cosa juzgada y tenga que ser cumplida por las partes de manera obligatoria, ¿no? Entonces, esta sentencia, ¿no? Eh, eh,
así concebida es emanada de un juez, ¿verdad? O de un tribunal, o de un cuerpo único o colegiado que tiene que elaborar estas resoluciones cubriendo las lagunas, ¿verdad? Apuntando al ideal de justicia, ¿no? Después evitando ambigüedades y antinomias jurídicas, ¿no? Y, y fallar, digamos, en pro o como como con el objetivo de resolver los conflictos sociales, ¿no? Porque, digamos, ¿qué pasa cuando se presenta una, una controversia en la sociedad eh, y, y por ende un choque de intereses, un conflicto de derechos? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a esta controversia, frente a este problema, frente a este litigio, ¿no? Entonces, eh, la respuesta del Estado es plantear un escenario, ¿verdad? Un escenario en el que se esclarezca esta incertidumbre, ¿verdad? Este choque de intereses, esta situación jurídica. Entonces, las partes usualmente van a recurrir a este escenario decisorio de un tercero imparcial que se llama el juez, ¿verdad? Que va a fijar la solución a la controversia mediante la sentencia de la que estábamos hablando, ¿no? Alternativamente, digamos, pueden optar por la conciliación o el arbitraje, ¿no? Pero si acuden a la vía judicial, como estamos relatando ahorita, el juez tiene que emitir esta decisión que se llama sentencia, que va a poner un término definitivo a la diferencia que se ha producido entre los dos actores, ¿verdad? Demandante y demandado, ¿no? Y el, el, en ese interín, ¿no? Se va a producir la relación entre la actividad interpretativa del juez, ¿verdad? Con la norma y con los hechos, con la parte fáctica. Y por consiguiente, el juzgador, ¿qué va a hacer? Va a cumplir su obligación de motivar o de dar razones para la decisión y para motivar su sentencia y que esta decisión sea clara, no sea contradictoria y además sea comprensible, ¿verdad? Y esta actividad interpretativa, ¿verdad? Y decisoria se considera como propia del juez y no tiene método alguno, entonces también es, digamos, ya raya en la parte artística, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Después de haber visto todo esto, ya la anterior clase además, que la interpretación jurídica es más arte que ciencia en el fondo, ¿no? Porque no se ha desarrollado una teoría general ni un sistema, no está sistematizada la interpretación jurídica, ¿no? Y si bien existe teoría de la interpretación y libros de la teoría de la interpretación, no van a encontrar en esos libros un conjunto de reglas que sean generalmente aceptadas o admitidas, ¿verdad? Que contenga una metodología con la capacidad de predecir todos los resultados de todas las condiciones que se vayan a presentar. Entonces, la teoría de la interpretación eh, o la parte interpretativa, ¿verdad? Del derecho y, y eh, eh, sí, la interpretación y la aplicación del derecho no constituyen una ciencia propiamente dicha, ¿verdad? Constituyen más un arte, ¿no? Que si bien el juez se apoya en lo fáctico y en el sistema de normas y reglas, en la teoría avanzada, nadie le dice qué palabras va a utilizar para decidir y cómo va a decidir en el caso determinado, ¿no? Entonces, ahí ya es como dibujo libre para el juez, ¿no? Entonces, concluimos que no existen reglas fijas, ¿verdad? Para emitir una decisión, ¿no? Entonces, eh, resulta que estas reglas de interpretación
¿no? No proponen una solución científica para resolver los problemas del derecho, como en las lógicas matemáticas, ¿no? De las fórmulas y todo eso, ¿no? Pero lo que se intenta hacer es, en, mediante la teoría del derecho, otorgar a los jueces, a los que decidan, ¿verdad? A los que tengan la tarea decisoria, de herramientas para poder argumentar, ¿no? Para poder dar razones de sus decisiones y para poder interpretar los conflictos jurídicos, ¿no? No para armar sus sentencias, ¿no? Entonces, concluimos así, ¿verdad? Que la, la actividad decisoria e interpretativa es más arte que ciencia, ¿no? Entonces, podemos establecer que el derecho es a la vez ciencia y arte, ¿no? Y habíamos visto cómo se relaciona con la concepción de arte que teníamos en la edad antigua, ¿verdad? Que el arte, bueno, era considerado lo bello, ¿verdad? Y lo bello tenía algunas características, ¿verdad? Lo bello se refería a la esfera del bien. Lo bello tenía simetría y lo bello tenía proporción y conveniencia, ¿no? Entonces, el derecho cumple con estas expectativas, con estos estándares, ¿verdad? El derecho apunta al ideal de justicia que corresponde a la esfera del bien, ¿verdad? Que correspondería a la belleza, ¿no? Y esta al arte, ¿no? Y además, el derecho es también proporcional y es simétrico, ¿verdad? Porque no impone eh, penas, digamos, excesivas, o por lo menos intenta no hacerlo, ¿verdad? No intenta que la pena sea proporcional a la acción antijurídica. Entonces, y también que sea simétrico, entonces que la resolución sea congruente, coherente, ¿verdad? Y que sea motivada, que sea expuesta en todas sus razones. Entonces, y así va a apuntar también a la verdad, que también es considerada como una expresión de la belleza, ¿no? Entonces, eh, no, el derecho, ¿no? El, o la ciencia, la teoría del derecho, el derecho en general, ¿no? Puede ser considerado como arte y como ciencia, ¿no? O sea, no puede separarse esta vinculación, ¿verdad? Desde el punto de vista que aspira el derecho al bien y que el bien es tomado como una expresión del arte, ¿verdad? También lo justo y lo que es verdadero es tomado como expresión del arte, ¿no? En el, en el retrato, en las artes plásticas como la pintura al óleo, ¿verdad? Lo que se intenta hacer es representar de la mejor manera lo que se presenta ante nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, dicen que es la mejor manera de comunicar algo mediante una pintura, ¿verdad? Porque esta no contiene como el lenguaje elementos eh, que te lleven a la doble interpretación, ¿verdad? No contiene ambigüedades. Entonces, lo real, la verdad también es una expresión del arte, ¿verdad? La realidad, la verdad es tomado como belleza y como arte, ¿no? Entonces, el, el derecho es, eh, podríamos decir, eh, estético, porque tiene una vinculación entre verdad y belleza, ¿verdad? Y esta estética se manifiesta en la coherencia o armonía del ordenamiento normativo, ¿verdad? Que tiene que ir matizado con referencia a la realidad social. O sea, tiene que estar dirigida a una sociedad determinada en un tiempo determinado, que tiene sus propios valores, y además tiene que ser coherente, ¿verdad? Y tiene que ser armónico. Entonces, no tiene que tener, tiene que ser completo y no tiene que ser contradictorio, ¿no? Tiene que evitar lagunas y antinomias
normativas, ¿no? Entonces, así visto, todo orden implica, o este orden jurídico, ¿verdad? Va a implicar un orden y una armonía. Y la armonía y la proporción son esenciales en toda obra de arte. Ahora vemos el derecho como ciencia, ¿no? Veremos un poquito de cómo el derecho es, por qué el derecho es también considerado una ciencia. Ya hemos visto las razones por las cuales consideramos que el derecho es también un arte, ¿no? Entonces, se denomina ciencia, ¿no? Se puede hablar de ciencia del derecho en tres sentidos, como señala nuestra diapositiva, ¿no? Se emplea para designar a a todas las disciplinas jurídicas, ¿no? Filosofía jurídica, sociología jurídica, eh, principios generales del derecho, fuentes del derecho, escuelas, diferentes escuelas del derecho, los sistemas normativos, ¿verdad? Para designar a todo lo que tenga que ver con el derecho, a todas las disciplinas jurídicas, ¿no? A eso se denomina ciencia del derecho. Se utiliza el término ciencia del derecho también para referirse a los estudios científicos sobre el derecho, excluyendo a los que tienen carácter filosófico, o sea, solamente los que tengan ese carácter de empírico, ¿verdad? De que pueda ser verificable en la realidad, ¿no? Todos los estudios del derecho que sean así concebidos pueden también llamarse ciencia del derecho. Y también puede llamarse ciencia del derecho solamente a la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? El estudio solamente de las leyes vigentes, ¿verdad? Eh, Código de familia, niño, niña, adolescente, penal, civil, ¿verdad? Eh, Tributario, ¿no? Entonces, también podemos llamar ciencia del derecho o referirnos a esta parte o a este conjunto de normas y reglas como ciencia del derecho, ¿verdad? Este conjunto de normas y reglas viene a representar lo que es la dogmática jurídica, ¿no? Entonces, la ciencia del derecho, ¿no? El, así designada como, como la disciplina que estudia todas las disciplinas jurídicas, ¿no? Podemos señalar que tiene por objeto los sistemas particulares considerados singularmente para una época este, determinada, ¿no? Y que se va a, y que tiene además una exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos en, y del estudio de los problemas relativos a la interpretación y aplicación. Además, esta ciencia analiza, ¿no ve? Las normas jurídicas vigentes en un territorio dado, ¿no? Con el propósito de interpretar, ordenar y sistematizar la recta aplicación de esta normativa, ¿verdad? Entonces, cuando ahí ya no estamos en el campo del arte, ¿verdad? Estamos en el campo de los métodos y de la cientificidad del derecho, como ya habíamos revisado en, en la anterior clase y justo habíamos quedado aquí, ¿no? En, entonces, esta ciencia del derecho, ¿no? Como lo vemos acá, tiene un doble propósito, ¿verdad? Tiene el propósito de, digamos, de teorizar el derecho, ¿verdad? Y de regular la parte práctica, ¿no? Entonces,
la parte teórica tiene que ver con la parte teórica tiene que ver, digamos, con la filosofía jurídica, con las teorías del Estado, la sociología jurídica, ¿verdad? Y la parte práctica tiene que ver con el estudio de las reglas, ¿no? Que están vigentes como ordenamiento jurídico en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Entonces, el contenido de la ciencia del derecho podemos deducir que es muy amplio, ¿verdad? Y que para su estudio metódico y ordenado se ha dividido la ciencia, se ha dividido en, digamos, en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho internacional, ¿no? Entonces, el, así presentado el estudio del derecho, ¿verdad? Da lugar a las interpretaciones que nos llevan al positivismo jurídico, como de Alf Ross, de Jay Austin, que vamos a ver, ¿no? Que Alf Ross señala que que la vigencia del derecho se encuentra en función a la eficacia social, o sea, una ley es vigente, ¿verdad? F es una ley vigente porque ha sido dictado por el órgano legislativo, pero esta vigencia, ¿verdad? Tiene que ser verificada en función a la eficacia social. Entonces, la eficiencia de este derecho está condicionada a su aplicación real para resolver los conflictos o las relaciones jurídicas que se dan entre los actores, ¿no? Entonces, podemos decir que solo tiene sentido cuando puede ser verificado, ¿no? Entonces, Alf Ross, ¿no? Concibe el derecho como un conjunto de proposiciones verificables empíricamente. Y si solamente si son verificables empíricamente, o sea, si efectivamente modulan el comportamiento de la sociedad, recién pueden ser tomadas en cuenta, ¿no? En consecuencia, el procedimiento de verificación de la ciencia jurídica está constituido por el comportamiento que a su respecto asuman los tribunales. Entonces, ¿quiénes verifican? Los tribunales por medio de su aplicación, ¿verdad? Si aplican, esa ley es vigente, ¿verdad? Si no aplican esa ley en un caso determinado, entonces no es vigente, ¿verdad? Y este sería eh, la verificación de la validez de la norma, ¿no? La aplicación por parte de los jueces y los tribunales, ¿no? Ahora, Norberto Bobbio, de la misma manera que Alf Ross, ¿no? Entiende que es posible que se puede afirmar la existencia de una duplicidad de saberes, el saber científico y que responde a los esquemas de la cientificidad y el saber de la realidad del quehacer del jurista, ¿verdad? Entonces, Norberto Bobbio, ¿no? Sostiene que la ciencia jurídica, eh, con con esta duplicidad de saberes, no puede pertenecer solamente a las ciencias formales como la matemática, ni a las ciencias empíricas, sino que tiene que pertenecer un poco, o bueno, corresponde un poco a ambas, tanto a las ciencias formales como la lógica y la matemática, y también a las ciencias empíricas, porque sus postulados, ¿verdad?, tienen que ser empíricamente comprobables o verificados en la realidad social. Si bien eh, eh, intentan resolver los problemas con una lógica jurídica matemática, como habíamos dicho, así el que va a la cárcel, el que mata se va a 30 años a la cárcel, ¿verdad? No puede el derecho ofrecer todas las respuestas, ¿verdad? Y el, entonces esta lógica luego tiene que ser empíricamente comprobable, ¿verdad? Entonces se tiene que tener estos dos aspectos, tiene que tener el aspecto lógico y tiene que tener el aspecto de verificación. Entonces no puede pertenecer
a una o a otra nomás. Y vamos a quedar ahí y luego en la siguiente, en el siguiente, eh, en la siguiente parte de la reposición vemos lo que señala los filósofos contemporáneos del derecho y sus teorías, ¿no? Acerca de la definición de lo que es el derecho y qué, qué, qué características tiene este instituto que se llama derecho y que lo intentan definir tanto Austin como Hart y como otros filósofos contemporáneos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de eso después del receso.